Espera un ratito. Bueno, buenos días a todos y a todas. Soy Hugo Acevedo, integrante de la comunidad Camechingón urbana del Poblatón, tataranieto del último curaca del Poblatón, Argentino Acevedo. Bueno, eh, con respecto al río, este río fue tan importante para las comunidades aborígenes que justamente lleva el nombre de Pueblo La Toma por una toma de agua que había donde hoy es el puente La Tablada. En este lugar, anterior a la invasión, después de la fundación y la invasión de todos los territorios, nuestros ancestros tenían en este lugar una toma de agua para regar las sementeras que había en el sector, que hoy es lo que es Alberdi y Alto Alberdi. O sea, todo ese sector era regado por esta toma de agua que era anterior a la fundación de Córdoba. Luego de la fundación de Córdoba, por el hecho de que justamente donde se fundó Córdoba, que fue en las barrancas de Yapeyú, de ahí no se podía tomar el agua del río porque quedaba fuera de altura. Entonces, decidieron usar esta vieja toma de agua ancestral que ya había en el lugar. Y de ahí se renovó una acequia, y esta acequia iba por donde es hoy la calle Arturo Orgaz, Ingeniero López, luego agarraba la calle Casero, y llegando justamente a donde hoy es el Paseo Sobremonte. Ahí había una represa que yo cuando tenía unos 13, 14 años todavía me acuerdo que estaba esa represa. Luego transformaron todo cuando se hizo el Palacio 6 de Julio. Fue siempre muy importante para nosotros, los pueblos originarios, este río, porque es, la forma de vida era siempre a la par del río. Yo me acuerdo cuando era niño, mi padre me sabía llevar, cuando yo tenía más o menos 5 años, había, donde hoy es el puente Cipoli, había una pasarela hecha toda de hierro, que pienso que habrán sido los ingleses cuando manejaban todo este territorio, con el tema del ferrocarril. Pienso que por la forma en que estaba hecho, todo remachado, que luego después la sacaron a eso. Yo me acuerdo, me paraba en el medio y veía el río, lo que era el agua clara, los pajonales, ¿cómo les puedo decir? Todas las arboledas que había eran todos árboles nativos, talas, algarrobos. Lo fueron sacando todo eso. Y después, hasta 1972, hasta antes de que se hiciera el estadio, se podía tomar el agua del río.
yo me sabía ir a bañar al río. Justamente ahí, cerca de donde es el puente Cipoli, nacía la calle Camichingón, este, en, al, o sea, a partir del río iba hacia el sur la calle Camechingón. Hoy es justo Páez Molina y recién pasando de Anfune se llama Camechingón nuevamente la calle. Siempre nuestra vida ha sido siempre con el río. Siempre el río era lo importante. Este, por eso es que hoy tratamos de que hay muchas organizaciones que están luchando para mantener las costas del río limpias. Justamente este nuevo intendente está haciendo ese trabajo de limpieza de las costas del río porque eh, es muy importante en ese tema. Pero también tenemos que ver el agua del río, porque está muy contaminada el agua del río, porque luego que se fueron haciendo muchos barrios cerrados, las aguas servidas, eh, al no ser tratadas por estos barrios cerrados y al ser volcadas luego en el río, tenemos esta contaminación del río. También, justamente, eh, nosotros como comunidad estamos también luchando para que el desarrollismo que se está haciendo hoy en lo que es nuestro territorio ancestral, que es Alberdi, Alto Alberdi, que justamente toda la infraestructura que había en este barrio fue para casas de una planta o planta baja, y claro, con el desarrollismo nuevo de hoy en día, esa infraestructura no es, o sea, no alcanza para todos los edificios nuevos que se están haciendo. Imagínense en una casa donde vivían 4 o 5 personas, hoy hay 25 departamentos en los cuales hay, cálculo, 100 personas. Y bueno, esas cloacas no dan, y por eso es que se revientan y toda el agua va a descargar al río. Por eso es que ojalá este nuevo intendente pueda lograr poner en funcionamiento nuevas cloacas para que finalmente nuestro río no solamente le hagan una lavada de cara, ¿no es cierto?, limpiando las costas, sino que el agua que corra por este río sea saludable para bien de toda la comunidad. También me sabía contar mi abuelo que cuando no estaba el dique San Roque, él me decía que las crecientes avanzaba de lo que es hoy el río, más o menos 4 o 5 cuadras hacia el norte y hasta donde daba, o sea, digamos, en lo que es hoy, hablando de la costanera del río, y más o menos 3 cuadras, así que avanzaba el río, era impresionante. Dice que había estos garzas, había cualquier cantidad de garzas, era hermoso. Mi abuelo me sabía contar lo que era el río cuando él era joven. Hoy
nosotros justamente en este lugar que les cuento yo, que sabía ir también a bañarme, que queda donde nacía justamente el, la calle Camechingón, entre lo que es hoy el puente Cípole y la calle Camechingón, que ahora pasó a llamarse Páez Molina. En este lugar había unas más o menos 4 o 5 manzanas que nunca fueron parte de, de la cuadrícula del pueblito de La Toma, que fue la última reducción de todo o sea, primero, cuando la primera reducción eran más o menos 8.000 hectáreas que formaba la costa del río al norte, al oeste la sierra de Calera, al este la cañada, y hacia casi Altagracia. Eran 8.000 hectáreas, esos eran los pastos comunes de la comunidad del pueblo La Toma. Luego del gobierno de Juárez Selman, él desarticuló estas tierras y hizo una cuadrícula del pueblito de La Toma. Este pueblito de La Toma justamente es la calle Cípoli al norte, al norte el río Suquía, al este la calle Arturo Orgaz, Ingeniero López, y al sur la Duarte Esquiro, y al oeste lo que es hoy la calle Cípoli. En esta última reducción, donde se redujo a todo el pueblo de La Toma al lote oeste de la cuadrícula, hubo 4 o 5 manzanas que no fueron integradas a la cuadrícula, y había un por qué no fue integrada, porque esto fue un cementerio que luego nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, que en 1955 por ahí, cuando un vecino, porque esas tierras del cementerio fueron vendidas después por gente ave negra, que le decíamos nosotros, que vendían las tierras que no eran de ellos. La vendían con un boleto de compra y venta, que esta gente, o sea, está luchando para que se lo pongan a nombre de ellos los terrenos. Justamente en estos terrenos había enterramiento de un cementerio ancestral, que casi era pegado al río, o sea, estaba a una cuadra del río. Y hoy este espacio, por el hecho de que la gente que edificó en el lugar fue encontrando restos de seres humanos, muchos de estos restos, como digo, en 1950, 55, fueron enterrados, porque fueron varios, fueron enterrados justamente donde hoy pasa la costanera. Y bueno, una familia que estuvo haciendo un pozo negro en el lugar encontró unos restos, y eso fue entregado ya a la comunidad del pueblo La Toma, que por el hecho de que no tenemos una documentación para poder divulgar el estudio que se hicieron sobre esos restos, como un protocolo para que podamos nosotros como comunidad
este, retener esos restos para luego darle sepultura. El problema está en que si nosotros divulgamos sin este protocolo, puede venir la provincia la nación a retirarnos los restos. Así que, pero bueno, aproximadamente un estudio que se hizo sobre esto habla de 3100 años de estos restos en el lugar. Así que la vivencia ancestral de nuestras comunidades pegadas al río, pensamos de que estos 16.000 años que se ha calculado la vivencia del camechingón en este lugar, siempre pegado al río, son más o menos 16.000 años, porque ya ¿cómo les puedo decir? El río siempre le dio vida a los pueblos originarios. El río fue un espacio donde ya cuando estuvo la reducción, había lavanderas que iban a lavar al río. Siempre el río estuvo en contacto con la comunidad. O sea que si no hubiera habido río en el lugar, no hubiera existido la comunidad. Y siempre, cuando se hizo la fundación de Córdoba y se invadió el territorio y las dos comunidades que había ahí fueron trasladadas primero a la laguna, donde hoy es la Lagunilla, y luego de pasar más o menos 3 o 4 años, luego fueron trasladados a la juntura de los dos ríos, que hoy es el lago San Roque. Ahí estaba la reducción de San Roque. Y bueno, ahí estuvo también esa comunidad un tiempo ahí, y luego quisieron trasladarla a otro lado, y bueno, y ahí se desarticuló. O sea, siempre pegado al río. Cuando fueron desterrados del río, se desorganizaron las comunidades. O sea, como digo, siempre fue importante el río. Lamentablemente hoy parece que el río para el gobierno provincial y para los gobiernos que hubo anteriores nunca le dio importancia al río. Espero que por el hecho de que hoy veo cómo se mueve el nuevo intendente, con esto de limpiar las costas, espero de que finalmente sea saneado el río, porque porque no solamente el río sirve para la ciudad, sino que cuando el río va avanzando hacia la laguna Mar Chiquita, también va dándole vida a muchos pueblos. Por eso es que debemos trabajar, ¿no es cierto?, para que deje de ser una cloaca nuestro río, y que
eh, pueda servir para los pueblos que vienen después de la ciudad de Córdoba. Nos gustaría, Hugo, que nos pudieras también contar justamente en este proceso, ¿no? En este vínculo de la comunidad, de la familia, de tus propios recuerdos con el Suquía, también tu propia historia en el proceso en el que fuiste recuperando la memoria de tu identidad y acerca de tu militancia actual, ¿no? Vinculada a Bueno, todo ese proceso. justamente eh, cuando, cuando mis padres perdieron a su primera hija, ¿no es cierto? Este, claro, mi hermana que nació antes que yo, eh, a los 3 meses de haber nacido, eh, falleció porque tenía la tos convulsa y otras enfermedades más que se juntaron, ¿no es cierto? Y bueno, mi hermana falleció y bueno, mis padres en esa lucha por querer salvar a mi hermana, este, se quedaron sin nada, alquilaban un par de piezas y tuvieron que volver a la casa de mi abuelo, que mi abuelo vivía justamente en Comechingón y de Anfune, en lo que es hoy Alto Alberdi. Y bueno, mi padre, que no tenía trabajo, se tuvo que ir a donde es hoy San Marco, que se estaba haciendo justamente el puente Quilpo, que ese puente iba a comunicar una cantera que había con la ruta. Este, bueno, mi padre se fue a trabajar ahí, había pasado más o menos unos 3 meses, y mi madre se había quedado en la casa de mi abuelo. Entonces mi padre cobra el dinero, viene a la casa de mi abuelo y le trae el dinero a mi madre para que le pague las cuentas que debía y le dice, bueno, yo dice, me voy a ir el lunes porque era un fin de semana que había ido mi padre, yo el lunes me vuelvo, dice, tomo el coche motor y me vuelvo. Y le dice mi madre, yo me voy con vos. No, dice, ¿qué, ¿a dónde vas a ir? No, dicen que sea, voy a vivir abajo un árbol con vos, dice, pero yo me voy. Entonces mi madre se van, pagan todas las cuentas, toman el coche motor y se van. Entonces cuando llegan allá, mi padre estaba viviendo bajo unas chapas de zinc, este, bueno, y le dieron madera para que entre medio del monte, pegado justamente al río Quilpo, hicieron una casilla. Bueno, justamente en ese lugar ancestral de, lo- de los pueblos de la Camechingonia, pegado al río también eh, Quilpo, empieza mi gestación, mi vida. Este, y bueno, luego de pasar toda la gestación, viene mi madre acá a Córdoba y nazco justamente en el Hospital San Roque. Y bueno, mi vida, mientras fui niño, estuve a 3 cuadras del río, o sea, alquilaron unas piezas a 3 cuadras del río, justamente sobre la calle Comechingo. Y bueno, ahí me crié, o sea, siempre pegado al río. Y bueno, eh, ¿qué pasó? Que por el hecho de que mi madre cuando niña eh, había sido maltratada, no la dejaron, o sea, intentó ir a la escuela y en la escuela era maltratada porque le decían, o sea, que era india
y por el hecho de ser india era discriminada por las demás compañeras. Entonces mi madre tuvo que dejar de ir a la escuela y bueno, por este hecho de ser discriminada por ser india, ella siempre buscó de resguardar su identidad para poder ser parte dentro de la sociedad y no ser discriminada. Entonces, claro, cuando yo tenía 8 o 9 años, al ver que siempre los juegos míos eran de hacer arco, flecha y vivir como los juegos de un niño indio, ella pensó de que también a mí me iban a discriminar, entonces trató de evitar de que yo me reconociera o supiera de que yo también era indio. Entonces, ¿qué hizo? Consiguió una beca que me la dio Monseñor Lafitte en ese tiempo, era el arzobispo de Córdoba, me dio una beca para ir a la escuela espía, allá en Barrio General Paz tenía que tomar el tranvía 2, cruzar todo el centro, y bueno, ahí estuve medio pupilo hasta que terminé la primaria. Y bueno, al empezar la secundaria, llegué hasta segundo año nomás y empezó la discriminación de nuevo ahí. Y bueno, no pude aguantar, entonces me dejé de ir a esa escuela. Pero siempre, cuando llegaban las vacaciones, pasaban la fiesta y yo inmediatamente a hacerme una vincha, a hacerme un taparrabo, todo, y me disfrazaba de indio para el carnaval, ¿no es cierto? Y iba a lo que es hoy la Plaza Jerónimo del Barco, de mi casa, disfrazado de indio. O sea, el indio que estaba en mí, sin que yo lo supiera, iba a la Plaza Jerónimo del Barco y, o sea, todos los 4 días de carnaval o sea, los 3 días de carnaval y los 2 de entierro, que era la semana siguiente, o sea, yo siempre me disfrazaba de indio. Y esto fue más o menos hasta los 15, 16 años. Que bueno, después, claro, uno empieza a salir, empieza a ir a los clubes y bueno, y cambia la vida de uno. Bueno, luego después de haberme casado, de tener los hijos y bueno, ya habían muerto mis hermanos, mi padre, y estaba yo justamente solo con mi madre. Y veo en la televisión que se reorganiza nuevamente la comunidad del pueblo de La Toma con 7 curacas, 7 familias, ¿no es cierto? En la cual también estaba la familia Acevedo, pero por el hecho de que mi madre se había resguardando su identidad, cuando yo le dije de que yo tenía interés en ir a hablar con esta comunidad que se había reorganizado, me dijo que si yo me acercaba a hablar con esta gente, que no le pisara nunca más a su casa. Así que bueno, eso fue más o menos entre 2007 y 2008, cuando reaparece la comunidad del pueblo de Toma. Ya luego en el 2010 ya recibe la personería jurídica del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Ya la comunidad tiene la personería jurídica. Justamente cuando ella me dijo de que no quería que
que yo me acercara a la comunidad reorganizada, yo pensaba, digo, ¿por qué es así? Y bueno, ella lo hacía eso, también resguardándome a mí también, para que ella a lo mejor pensaría de que todavía me podían discriminar a mí. Entonces tuve que esperar que ella falleciera. Ella falleció el 23 de mayo de 2009, y yo más o menos en marzo del 2010 me integré a la comunidad, ¿no es cierto? Fui a hablar con quien había logrado reorganizar la comunidad, que es un cura que se llama Horacio Sarabia. Yo fui y hablé con él. Bueno, porque en realidad yo no sabía, porque había una confusión en cómo era el árbol genealógico de mi familia por parte de mi madre. Entonces fui primero a hablar con este cura que tenía toda la información, y le dije que yo era hijo de Perla Acevedo, y que Perla Acevedo era hija de Aparicio Acevedo, y yo quería saber, porque por el hecho de que mis primas hermanas mías, me habían dicho de que algo teníamos que ver nosotros con los pueblos originarios del lugar, y que teníamos un bisabuelo o un tatarabuelo que había sido cacique. Entonces siempre eso me llamó la atención, ¿no es cierto? Y bueno, cuando fui y hablé con este cura que sabía toda la historia del pueblo La Toma, me dijo justamente que por qué no iba al Instituto de Culturas Aborígenes, que él me iba a recibir ahí, y que me iba a entregar un libro donde estaba toda la historia de la comunidad del pueblo La Toma. Entonces yo fui, me invitó un día martes, ¿no es cierto?, a las 6 de la tarde. Bueno, y yo fui ahí al patio del Instituto de Culturas Aborígenes. Bueno, me recibió, me saludó y me llevó a una sala donde yo no sabía que justamente ese día había reunión de la comunidad, y estaba toda la comunidad reunida en el lugar, que yo no lo sabía eso. Entonces fue él, y me llevó hasta el lugar. Venga, dice, entonces agarro y golpea la puerta, y yo sentía que había gente en el lugar, que había alrededor de unas 35 personas. Entonces él golpea la puerta y le dice, ¿quién? Preguntan de adentro, de los que estaban reunidos, ¿quién es? ¿Quién es? Soy yo, dice Horacio. Ah, pase, dice, padre, dice, ¿por qué no pasa nomás? No, dice, yo le pido permiso, dice, discúlpeme que yo le venga a molestar, dice, pero yo quería presentarle acá a una persona. Dice, bueno, dice, directamente, dice, pase Hugo, me dice. Claro, yo paso, y estaban todas las personas sentadas alrededor de una mesa larga. Y dice, bueno, dice, él es Antonio Ferrer Acevedo, es tataranieto del último curaca del pueblo La Toma, dice, porque el hijo menor del curaca Lino Acevedo, que se llamaba Martiniano Acevedo, es el padre de su abuelo materno, que es Aparicio Acevedo, que es el padre de su madre. Dice, bueno, dice,
acá ha venido Hugo, dice, y si ustedes lo aceptan, y yo ni siquiera lo sabía eso, si ustedes lo aceptan, dice, desde ahora en más, dice, va a ser parte de la comunidad. Así que toda la gente que estaba presente se paró y entró a aplaudir. Y bueno, desde ese momento me aceptaron como un comunero más de la comunidad Camechingona Urbana del Pueblo Latón. Y bueno, y ahí empezó mi trabajo. Primero, los primeros 3 meses fue escuchar, informarme, ¿no es cierto?, de todo esto, ¿cómo les puedo decir? Informarme de cómo funcionaba todo esto, porque yo no estaba al tanto de cómo era todo esto. Entonces primero me acerqué a don Ramón Aguilar, justamente, que también era un curaca de la familia Aguilar, y también ese mismo día que me aceptó la comunidad, fui saludando a todos los presentes, y bueno, me acerqué a quien era la curaca de la familia Acevedo, que era una prima hermana de mi madre, que en realidad, no, por el hecho de resguardar mi madre y su identidad, no se conocían. O sea, mi tía Argentina Acevedo no conocía, que era prima hermana de mi madre, no la conocía mi madre. O sea que en ese abrazo que nos dimos en ese lugar, en ese momento, me dijo que en este abrazo, dice, saludo a tu madre, dice, y a tus tías, que son primas hermanas mías. Y bueno, pero ya mi madre no estaba, y también toda mi familia, parte de mis tías también, y mis tíos habían muerto. Así que, bueno, siempre hablando con ella supe de cómo era mi árbol genealógico, y también trabajando con este curaca, don Ramón Aguilar, que él siempre iba a las escuelas a explicarle a los niños, porque él realmente había vivido también pegado al río, y como su abuelo en ese tiempo que él vivió, todavía él se reconocía indio, ¿no es cierto? Y bueno, con este curaca empezamos a visitar distintas escuelas, y bueno, él me presentaba como un hermano más, y bueno, y fui investigando toda la vida ancestral del pueblo de La Toma, no solamente del pueblo de La Toma, sino toda la historia a partir de la fundación de Córdoba, la invasión sobre todos los territorios. Y bueno, de esta manera fui visitando y sigo visitando las escuelas. Lamentablemente hoy por la pandemia no se puede, ¿no es cierto? Pero bueno, esperemos que se solucione esto, que podamos continuar, porque todas las charlas presenciales que se le pueda dar a los niños, y explicarles que los pueblos originarios no estuvieron o fueron, sino que hoy
como el pueblo de La Toma, la comunidad del pueblo de La Toma está integrada a la sociedad de este momento, y que nos reunimos y que seguimos reivindicando a nuestros ancestros, y también, ¿cómo les puedo decir? Hoy toda la cosmovisión de los pueblos originarios, nosotros también la estamos reivindicando, porque justamente al habernos quitado las tierras ancestrales a los pueblos que vivían en el lugar, siempre ellos dijeron, mis abuelos, mis tatarabuelos, siempre hablaron de que no somos dueños de la tierra, somos parte de la tierra, que la tierra es un ser vivo que nos contiene y nos da vida, porque justamente para vivir nosotros tenemos que sembrar la tierra, cosechamos lo que nos da la tierra para poder subsistir. El agua que corre por la tierra, nosotros tenemos un 75% o un 80% de agua en nuestro cuerpo, así que en realidad somos parte de la tierra, y nadie piensa en eso, solamente creemos que, o sea, la tierra, si no pensamos en que la tierra es un ser vivo, que hay que evitar de contaminarla, en un futuro esta casa que es la tierra, o sea, al contaminarla, el futuro de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, no va a poder continuar la vida como estamos viviéndola hoy. Por eso es que nosotros tratamos de que en las escuelas donde vamos, o en las charlas que hoy tenemos virtual, explicarle a los niños de que es eso lo que tenemos que sembrar en los niños, de que debemos cuidar la tierra, cuidar el agua. En Córdoba estamos en una situación dramática, ¿no? Con los incendios por todos Justamente. lados, y casualmente cada incendio es allí o al ladito de una comunidad que se está rearticulando, que vuelve a recuperar su memoria, que empieza a ver ese paisaje como parte de su existencia, como su identidad, y en la cual, como decías Hugo, del cual es parte, ¿no? Sí. Y pensaba, recordaba, escuchándote en este reclamo, ¿no? En relación a la tierra, al río, recordaba la legislación internacional que tiene rango constitucional en Argentina, que es la obligatoriedad que el Estado tiene y todo privado tiene en relación a la obligación, digo, de la consulta previa con las comunidades, ¿no? Eso pone la situación en Córdoba, en muchos puntos de Córdoba, sin duda en el pueblo de La Toma, en relación a Suquía también, en una situación de conflicto y de tensión. ¿Qué tiene que decir el pueblo de La Toma? ¿Qué tiene que decir Hugo Acevedo al Estado municipal, al Estado provincial, al Estado nacional en relación a esta situación, ¿no? A esta no consulta en relación a los pueblos? Justamente, esta ley, el problema que hoy tenemos, o sea, esta ley nacional, ¿no es cierto? El
el Estado Nacional ha firmado, ¿no es cierto?, y acepta esta ley, pero justamente el problema que tenemos con los gobiernos provinciales, que aceptan parte de la ley, y la ley, o sea, parte de la ley que no les conviene, no la aceptan. O sea, tendría que ser estas leyes internacionales que tengan la obligación, los estados provinciales y municipales, de aceptarla como está, que no aceptar una parte y la otra no. Hacen una ley, o sea, los estados provinciales hacen una ley aceptando la parte que les conviene y la que no les conviene, la dejan afuera. O sea, la desarman, como quien dice, a la ley. Aceptan una parte y la otra parte no la aceptan. Ese es el problema hoy que tenemos con las leyes internacionales que el Estado argentino ha firmado y la acepta. Pero el problema que tenemos con cada Estado provincial acepta lo que ellos quieren. Por eso también es que hay una mesa también que la lideraba hasta el año pasado, y no sé si todavía está, que Félix Díaz estaba en esta mesa, que a pesar de que este hermano se apoyó mucho en el gobierno anterior, mucha gente creyó de él, pero él siempre tuvo una buena intención, ¿no es cierto?, de acompañar al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para que se aprobaran todas las leyes de tierras que hoy pienso de que hoy pienso que las nuevas leyes de tierra sean aceptadas, ¿no es cierto?, porque cuando entran a la Cámara de Senadores y Diputados, también la van dejando de lado, no las aprueban y quedan ahí encajoneadas. Y bueno, esperemos que la nueva ley sobre tierra que se está trabajando en esto finalmente sea aprobada para que los terratenientes no le quiten las tierras a quienes hoy la tienen por posesión ancestral. El río Suquía es sagrado, ¿no? Sí. En la cosmovisión y es esencial a la identidad del pueblo de La Toma. El río está plagado de vestigios de la historia del pueblo, de la comunidad, historia que llevaste a los 16.000 años antes, Sí. que pusiste un mojón importante en los 3.000 y pico, Sí. al referenciar ese cementerio, a la costa del río. Que hoy es el Antigal para la comunidad del pueblo. ¿Dónde queda ese Antigal? Ese Antigal queda justamente en la calle Páez Molina, que antes fue la calle Camechingón, entre Páez Molina y Cípoli. Y más o menos creo que Humberto I es la otra, son más o menos entre 4 y 5 manzanas que estaba este cementerio ahí. Bueno, hoy sobre este cementerio se han hecho casas, pero la gente que está viviendo en el lugar reclama que se le hagan las escrituras por esas tierras, porque ellos no tienen escritura. Y no vaya a ser cosa que esta gente que hace alrededor de 80
de hecho 80 años que están viviendo en un lugar, que el desarrollismo le quite esas manzanas y espero que, bueno, por el hecho de ser el Antigal, nosotros no creo que vayamos a permitir de que ese lugar se hagan torres, porque preferimos que viva la gente que vive en casa de planta baja en el lugar, para que ese lugar se mantenga así como está. Bueno, y este río colmado de vestigios así, hay algunos que son públicos, como el Antigal, donde anualmente la comunidad se reúne a celebrar su identidad, entre otras tantas cosas, Sí, y hay planes y proyectos de la comunidad en relación a hacer visible ese espacio, pero hay otros que permanecen mejor escondidos para cuidarlos y demás, ¿no? Porque esa es la otra dimensión. No solo es, el río no es un accidente geográfico, ¿no? Es el ser vivo que convive, que comparte, que es padre o madre, vos me lo dirás, sí, en relación a la comunidad, ¿no? Y estos vestigios dan cuenta de todo eso. sí, justamente en este lugar que nosotros llamamos el Antigaloy, todos los 5 de julio eh, es el contrafestejo a la Fundación de Córdoba. Es el último día de libertad de los pueblos que son de la Camichingonia. Por eso nosotros todos los años nos reunimos en el lugar y festejamos, ¿no es cierto? Hacemos una ceremonia y luego festejamos el último día de libertad de los pueblos de la Comechingonia. También entre lo que es el paredón del dique San Roque y hasta lo que es justamente el puente Zípoli, hay muchos lugares donde todavía existen lugares donde hay morteros. Lamentablemente hubo mucha destrucción sobre estos lugares. Ahí justamente donde está el puente 15, ahí en estos lugares había, cuando calculo yo que en 1970, 1975 todavía había morteros que, o sea, que eso son los rastros que dejaron nuestros ancestros en su vivencia en el río. Porque no solamente estos morteros servían para moler, ¿no es cierto?, cereales, sino que a través de los morteros se comunicaban le ponían agua a los morteros y se paraban en diferentes lugares, y cuando las estrellas se reflejaban en el agua de los morteros, bueno, ellos leían las constelaciones y todo eso, que todavía nosotros estamos investigando, ¿no es cierto?, porque hay muchas cosas que no sabemos, por el hecho de que cuando el invasor invadió las tierras, desconectó a los niños de los saberes que nuestras abuelas, nuestros abuelos le enseñaban a los niños alrededor de un fuego, ¿no es cierto?, de un fuego ceremonial, en las noches de verano. Los abuelos le contaban, los abuelos y las abuelas le contaban a los niños su vivencia de su vida, para que esos niños supieran luego
este, cómo tenían que vivir, toda la historia de la cosmovisión y todo eso. El invasor cortó esa información de los abuelos hacia los niños, y luego de la evangelización se perdió toda esa información. Por eso es que nosotros en las ceremonias hoy convocamos a nuestros abuelos, nuestros ancestros, por el hecho de que son ellos los que tienen la sabiduría, y nosotros, por el hecho de que cortaron toda esa información, hoy no las tenemos. Pero bueno, estamos en eso, en tratar de recuperar toda esa información para que en el futuro no digan aquí estuvieron, ellos fueron, sino que somos quienes hoy, a pesar de la tan llamada civilización, ¿no es cierto?, que gracias a que vinieron los españoles a civilizarnos. Yo creo que el español vino a invadir las tierras y a destruir la vida que llevaban nuestros ancestros, que pienso de que en aquellos tiempos nunca se trató de contaminar. Siempre, o sea, tenemos claro que en todo este territorio no hay construcciones, vestigios de grandes construcciones. Toda la construcción que se hizo fue hecha en madera, hecha con piedra, ¿no es cierto? Y los techos eran de paja. O sea, siempre para evitar de contaminar. O sea, todo lo que se descartaba, o sea, era paja, madera que la tierra lo iba absorbiendo, y bueno, y nunca contaminaron. Y yo pienso que a partir de ya 1890 en adelante empezó la contaminación del río, la contaminación de todos los territorios. Y justamente hoy, por el hecho de que existe el plástico, los pañales descartables, todo eso, vemos que colgados de las ramas de los árboles en la costa del río encontramos la contaminación. Está a la vista la contaminación. Bueno, con agrado hoy me vuelvo a encontrar con grupos de jóvenes que luego de hacer la limpieza por propia voluntad, de hacer la limpieza de la costa de los ríos, le piden a la municipalidad que les retiren lo que ellos han juntado de la costa del río. Así que estamos viendo que hay un cambio en la costa del río, pero como siempre digo, todavía falta descontaminar las aguas del río. Para que no se diga que estuvieron, sino que estamos. Que para que no se diga que fueron, sino que somos. Te agradezco muchísimo, te agradecemos todos, querido Hugo, porque nos realmente nos permitís adentrarnos en estas vivencias que nos hacen ver de otra manera la realidad cotidiana, ¿no? Y bueno, el tiempo se nos ha acabado, pero hay muchos mensajes de gente amiga, conocida, gente de la comunidad, que manda sus saludos, que se alegra de que estas cosas se digan, y bueno, un ischilín resuena por allí, ¿no?
Así que... No tengo tiempo para decir... Sí. Dale. Bueno, Dale. Para cerrar esto y agradecerles a todos que me hayan escuchado y que me hayan dado este lugar para poder hablar sobre el pueblo La Toma, sobre que estamos presentes hoy en día. Le voy a leer unas estrofas que dice así: somos guardianes del monte, somos un pueblo ancestral, la única ley para el monte es volverlo a sembrar. La única ley para el monte es volverlo a sembrar. Somos guardianes del monte, venimos llenos de amor, traemos muchas semillas del corazón. Traemos muchas semillas del corazón. Somos guardianes del monte, somos un pueblo nación, somos a los que llamaron el pueblo Camichingón. Somos a los que llamaron el pueblo Camichingón. Desde hace miles de años, caminando estas tierras, muchos desaparecieron, pero la sangre aquí está. Muchos desaparecieron, pero la sangre aquí está. Aquí está y siempre estará. Camichingón, Camichingón, Camichingón. Gracias.